Vamos a hablar de ese tema. Ayer lo comentamos con el congresista de Contigo, Juan Cheput, y él decía que no veía en este caso, digamos, la infracción a la norma, ¿no es cierto? No veía ilícito, porque no es el congresista quien directamente contrata el que contrata a su familiar. Y que en todo caso vería el tema como una falta ética, ¿no? Porque claramente se deja ver que aquí lo que ha habido es un trueque. Tú contratas, yo contrato y así nadie se da cuenta. Daniel Salaverry decía amargamente cuando lo sancionaron, Fuerza Popular convirtió el Congreso en su agencia de empleos. Esto que se ha conocido parece darle la razón. ¿Hasta dónde se puede avanzar? ¿Solamente puede quedar en una sanción administrativa o se podría avanzar, dado pues lo grosero de esta situación, hasta la vía penal? El doctor Hugo Mendoza, abogado penalista del estudio Hogar Segarra, nos acompaña para hablar de este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Pamela, gracias por la invitación. Y para empezar a comentar este caso de los congresistas, como bien lo ha señalado, en términos sencillos, el trueque de favores, es importante precisar lo siguiente, conforme a lo manifestado ayer por el congresista Cheput, que efectivamente da la impresión que en estos casos en particular, este intercambio de favores se habría generado con pleno conocimiento de que era la manera de poder sacarle la vuelta a la norma administrativa, ¿no? Porque como recordemos, nosotros tenemos una ley 26.771 y su reglamento, el Decreto Supremo 021-2000, donde regula estos temas de contrataciones y prohibición de contrataciones a familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y en el caso de matrimonio. Entonces, como decía, da la impresión de que se habría generado esto para justamente sacar la vuelta a la norma. Sin embargo, hay que tener en cuenta también esta norma, esta ley y este reglamento, hace todo un análisis sobre quiénes son los funcionarios sometidos o estarían involucrados con la prohibición de contratar a familiares del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y matrimonio. Y nos dice bien esta norma y su reglamento que son los funcionarios de dirección, los funcionarios de confianza, y aquí viene lo más importante, o aquellos que tengan injerencia directa o indirecta, que tengan facultad de contratar y nombrar. En ese caso, incluso, desde mi punto de vista, los congresistas se alejarían más todavía de la infracción de la norma, ¿no? Se alejarían más porque yo podría decir, según la norma, según la ley que acabo de citar, yo como congresista no tengo la facultad de nombrar, de contratar personal, que lo dice la norma de manera expresa, aquellos funcionarios que tengan esa posibilidad. Sin embargo, tenemos, dicen pero también, ¿cómo ocurre las contrataciones en los despachos del personal de confianza, el personal administrativo, incluso los asesores? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Es el propio congresista? El propio congresista en caso de, porque son contrataciones de confianza, pero ahí voy. Si bien él toma las decisiones o podría hacer una propuesta de quién o cuál debería contratarse, se entiende que dentro del Congreso también existe una suerte de concurso, entre 2, 3, dan un examen de conocimiento, lo que tengo entendido, pero para salir de esta norma, como decía, solo aquellos funcionarios que tengan la facultad de nombrar y contratar, pero también dice aquellos que tengan injerencia directa o indirecta. Entonces, si quisiéramos hacer alcanzar esta norma para, de alguna manera, responsabilizar a los congresistas por una infracción administrativa, en este caso que sería el nepotismo, si se quiere podría irse por ese verbo, injerencia indirecta, ¿no? Que yo, si bien no lo contraté, pero yo sí, como bien señalas, qué duda cabe que tuve una injerencia indirecta para que se contrate a tal o cual. Pero eso es en el lado administrativo, ¿no? Porque cuando hablamos del lado administrativo es que el tema, bueno, y otro tema es el tema ético, ¿no es cierto? Que también el tema ético es lo que podría alcanzar a la Comisión de Ética, que podría suspenderlo. Pero, a ver, para aclarar el tema, entonces, el personal que trabaja en el despacho de un congresista,
¿Es elegido todos de esta manera por un concurso público? No, ¿O puede el congresista no, decir, yo quisiera contratar a este abogado, quisiera tener a este asesor porque confío en él? No, la mayoría son, y por no decir en su totalidad, son de confianza, ¿no? Claro. Porque se convoca y el congresista, de acuerdo a unas previas entrevistas, como conozco que más en la práctica, de 2 o 3 dice, ya sí, tal o cual me convence, o por designación. Claro. Entonces ellos sí podrían tener en uno y en otro caso una injerencia directa o indirecta. indirecta, claro Así que es. sí, entonces la por norma ese les lado, alcanza. Por ese lado, en la naturaleza y particularidad de los cargos de los congresistas, por el lado de la injerencia directa o indirecta, no, porque ellos no son los que contratan finalmente, sino la contratación se habla del ente, de la institución, Claro. pero por la injerencia Sí. sí les cabría, por decir, una responsabilidad, en este caso administrativa, de esta ley 26.771. Que establece qué tipo de sanciones si se les encuentra Bueno, responsables. ahí, como esa norma no establece de manera clara unas sanciones, se van a otras normas administrativas, laborales, etcétera, haciendo una equiparación de los cargos de dirección y confianza, servidor público, funcionario público, Sí. en este caso congresistas, funcionarios públicos. Entonces habla de la destitución, suspensión, cese, ¿no?, del cargo o amonestación, o incluso también sanciones remunerativas en el caso de encontrarse responsabilidad de este funcionario que tuvo injerencia directa o indirecta, una responsabilidad también solidaria en la devolución de lo indebidamente percibido por este funcionario. Y esto se ve, digamos, en la vía civil, no en la vía penal. En la vía administrativa, en en todo lo que es el procedimiento administrativo sancionador, si hablamos jurídicamente, ¿no?, dentro del derecho. Perfecto. Ahora, el congresista puede decir, pero yo no contraté a mi familiar. Es la señorita, no tengo ningún vínculo de consanguinidad, nada con ella, ¿por qué me van a sancionar? Claro. ¿Qué análisis hace ahí la autoridad? En este caso, en la vía administrativa, ¿quién es la autoridad que tendría que ver este caso? En este caso, lo que dice la norma son los órganos de control interno. Los órganos de control interno, que en este caso del Congreso, Ya. como bien se señaló hace un momento, se lo llevaría pues a una comisión de ética, ¿no?, que duda cabe para que puedan recibir la sanción de acuerdo a su procedimiento. O sea, entonces el órgano de control interno del Congreso ve el caso, podría hacer referencia a este inciso, a esta parte del articulado y denunciar a ética. Así es, es una posibilidad dentro del ámbito del fuero interno del Congreso conforme a su reglamento. Muy bien, y entonces, pero el congresista, como le decía, puede decir, a ver, demuéstrame pues, ¿dónde he infringido la norma si no es mi familiar? Claro. A ver, ¿cuál es el análisis que hace al haber visto esta figura que parece pues que se intercambiaban favores? Sí, al parecer sí, pues hay alto grado de sospecha, ¿no?, de que ha habido un intercambio de favores, y a nivel administrativo, así como en los procesos o procedimientos penales, también una hipótesis de trabajo de este órgano de control interno es justamente que parta de una sospecha de que ha habido un intercambio de favores, ¿no? Y uno de los análisis que podría hacerse este órgano de control interno es, a ver, vayamos, el currículum de la hoja de vida de esta persona que fue contratada, para empezar. 2, cuál era el puesto, la naturaleza que iba a desempeñar y si las capacidades, de acuerdo a la hoja de vida, correspondían o era la persona idónea para desarrollar esa actividad o cargo. Por ahí, por decir un ejemplo, si se encontrara una irregularidad en el sentido que yo pedía a un abogado con una especialización o experiencia de 5 años en tal materia, por decir un ejemplo administrativo, y ella solo tuvo, o esta persona contratada indebidamente tuvo solo 3 y los demás años se dedicó al derecho penal, por decir un ejemplo, entonces ahí uno podría decir, mira, ahí está el direccionamiento porque como él interfirió en ti se podría elucubrar. Y como ya estaba direccionado, ya había una injerencia, tú te hiciste a la vista gorda de esto que tú debiste cumplir. Lo que tiene que hacer la comisión técnica es ingresar al detalle. Al detalle. Porque finalmente por el solo hecho de lo que aparenta ser un intercambio no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Y para imponer una sanción. Y lo mismo ocurriría en el ámbito penal, si se quiere, eso es lo que nos faltaba ver. En el ámbito penal igual. ¿Alcanzaría el ámbito penal? Sí, al hacer este cruce de información, entrar al detalle, si los currículums y el puesto para el que fueron contrataron no calzan, ¿alcanzaría también para hacer una causa penal? Alcanzaría si es que, si
se interpondría una acción penal, ¿no? Si es que el Ministerio Público actuaría para hacer una investigación. Este nivel de detalles es muy común que se utiliza en nuestro fuero común, en el Poder Judicial, en las investigaciones que hace el Ministerio Público, para utilizarlos como indicios, ¿no? Porque en estos delitos llamados contra la administración pública, llámese colusión, peculado, negociación incompatible, donde funcionarios y particulares acuerdan defraudar al Estado en caso de colusión o en caso de peculado de apropiarse de fondos del Estado, entonces, o negociación incompatible cuando un funcionario muestra un interés indebido en determinada contratación, como son ámbitos muy complejos de probanza en materia penal, lo que se recurre comúnmente la Fiscalía es a indicios, y estos indicios de irregularidades. Dice, mira, ¿sabes qué? Si yo, la colusión, si bien no puedo traer una prueba directa donde yo le haya tomado foto, un audio, una grabación donde se están coludiendo para que este funcionario le beneficie a este particular en una licitación, en una contratación, sin embargo, yo sí tengo elementos periféricos que apuntan a esa colusión. Ejemplo, comunicaciones o reuniones, si bien no sé de qué habrá tratado, pero vamos más a detalle. En la contratación pública, ¿no? Se obviaron estos requisitos. No tenía la experiencia, presentó un ingeniero, un arquitecto con experiencia insuficiente cuando las bases de la contratación... O sea, que en la vía penal sería la figura, y en la vía penal la figura sería colusión. No, los delitos en este caso sería, eso había puesto como ejemplo, estaríamos, o la Fiscalía podría trabajar como hipótesis de sus investigaciones de un tráfico de influencias, un cohecho pasivo, ¿no? Propio, y un cohecho activo genérico. Me explico. Tráfico de influencias, y eso es materia de... Me encantaría poder explicar uno a uno cada uno de los delitos, pero el tiempo nos ha ganado. El asunto es que se vaya al detalle, que no se quede, porque claro, la sospecha está ahí, de que yo contrato a tu sobrina, tú contratas a la mía, no pasa nada, y le damos la vuelta a la norma, pero entrar al detalle es bien importante tanto para el tema administrativo, que en el órgano de control interno vaya a investigar, como en el tema de una futura investigación penal, y que ahí quiero hacer un pie de página solamente para que queden claro. Favor, que en este caso yo considero particularmente que se debe analizar también para que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de la Nación, pueda elaborar o generar una investigación. Aquí hay un tema, si tienen inmunidad o no. Ah, bueno, bien interesante. A ver. Y en el caso concreto, para saber si el artículo 99, que habla del antejuicio político y la inmunidad de la Constitución, le alcanza. Y el artículo 99 es bien claro. Dice todo aquel infracción de la Constitución o delito que se cometa en ejercicio de sus funciones. Y aquí el tema sería superar si ese trato entre privados, si se quiere, corresponde al ejercicio de las funciones de estos congresistas. Desde un punto de vista así y preliminar, pues se ve a todas luces que no sería. Y por tanto debería ser investigado sin ningún problema el Ministerio Público por el fuero común. Qué interesante eso, no les alcanzaría entonces la inmunidad parlamentaria. Muy interesante, doctor Mendoza, muchas gracias. De nada, muchas gracias.